Yo estaba en la oficina cuando anunciaron los despidos, no viendo la transmisión en vivo desde casa, ni poniéndome al día más tarde a través de Slack, sino en la sala, sentado a 2 sillas de la CFO, mientras leía nombres de una lista como si estuviera ordenando café. Mi nombre es Marcus Hale, tengo 46 años, y en ese momento era director de operaciones en Elview Systems. Había estado en la compañía 12 años, el tiempo suficiente para recordar cuando aún alquilábamos espacio de oficina compartido y lanzábamos betas que nadie usaba. El tiempo suficiente para conocer las caras detrás de cada nombre del equipo en esa lista. Perdimos el 38% de nuestra plantilla ese día. Equipos de producto, destripados, operaciones, reducido al hueso. 2 de mis reportes directos fueron eliminados a mitad del proyecto. Sus credenciales fueron revocadas antes de que pudieran terminar de sincronizar los archivos finales. No era nada personal, dijeron. La crisis había comenzado 6 meses antes. Un lanzamiento de producto fallido. Y luego otro. Los clientes empezaron a irse. Los inversores dejaron de contestar las llamadas. Los contratos se agotaron. Lo que una vez fue un crecimiento agresivo se convirtió en desesperación silenciosa. La gente dejó de hacer contacto visual en los pasillos. El nuevo CEO aún no llegaba. Todavía estábamos bajo liderazgo interino, lo que significaba que nadie realmente dirigía la empresa. Todos se estaban preparando para el impacto. No esperé a que me dijeran qué hacer. Vi las brechas, las averías, las responsabilidades sin asignar. Así que intervine. Comenzó con los fines de semana. Luego, las noches. Luego dejé de contar. Estaba trabajando semanas de 83 horas. No por martirio, sino por pura necesidad. Logística de la cadena de suministro, ese era yo. Migraciones del sistema después de que IT perdiera a la mitad de su equipo, yo me encargué de ellas. Negociaciones con proveedores, retención de clientes, reestructuración de almacenes. Llené cada grieta porque, si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Mi esposa, Hannah, solía esperar despierta. Luego ella paró. Una noche dejó un plato de cena en el refrigerador con una nota. Necesitas volver a casa eventualmente. Yo quería, pero no podía. Aún no. No mientras todo lo que habíamos construido se derrumbaba. La compañía no necesitaba un héroe. Necesitaba una columna vertebral, y yo era el único que quedaba dispuesto a mantenerla en pie. Así que lo hice, silenciosamente, implacablemente. Y funcionó. Casi. La primera señal de vida llegó a finales de octubre. Un proveedor que pensé que habíamos perdido de repente volvió a comprometerse. Contrato pequeño, pero significaba que todavía confiaban en nosotros. Una semana después, un cliente regional renovó su plan de servicio, incluso añadió un anexo de soporte. No fue exactamente una victoria, pero tampoco una pérdida. Para noviembre, las cosas estaban cambiando, ligeramente. Pero, sin duda, no me había tomado un día libre completo en 4 meses. Mi sueño promedio era de unas 3.6 horas. El día de Acción de Gracias llegó. Y se fue. Vi a mi familia cenar a través de una ventana de Zoom, asintiendo mientras terminaba un informe de conciliación de fletes en una segunda pantalla. «Te vas a quemar», me dijo mi hermano. «Ya lo hice», quería responder. Luego seguí escribiendo. El almacén de Cleveland tenía 2 supervisores menos, y sin una tripulación nocturna entera. Contraté personal temporal, los capacité yo mismo a través de FaceTime. Luego construí una nueva matriz de turnos para estirar la cantidad de empleados que teníamos. Parché errores de backend en nuestro sistema de logística, cuando el último tipo de DevOps renunció sin previo aviso. Negocié un acuerdo de cumplimiento a granel con un proveedor externo haciéndome pasar por el director de adquisiciones, porque ya no teníamos uno. No estaba salvando a la compañía, le estaba ganando tiempo, y empezó a funcionar. Las cifras de diciembre se veían diferentes. El sangrado se había ralentizado. Los tiempos de resolución de los tickets de soporte disminuyeron. La rotación de clientes dejó de aumentar. Un programa piloto en fase tardía finalmente se envió. Recuerdo estar parado en el ascensor una noche, pasada la medianoche. Mi credencial aún funcionaba. Me dolían las rodillas. Mi bandeja de entrada tenía 43 hilos de escalada sin leer. Pero había recibido un mensaje de Slack del departamento legal ese mismo día. Algo simple. Gracias por mantener la línea. Fue entonces cuando lo supe. No éramos estables. Todavía no. Pero la caída libre se había detenido. Las reuniones comenzaron a sentirse menos como elogios fúnebres y más como sesiones de clasificación. Algunas caras antiguas regresaron. La mayoría contratistas. La junta directiva dejó de merodear. Luego, en enero, apareció una invitación al calendario. Bienvenida ejecutiva. Introducción del CEO. Una nueva contratación. Nuevo liderazgo.
No se me escapó el momento. Habían esperado a que la tormenta amainara antes de intervenir. Estaba bien. No buscaba aplausos. Pero lo que no sabía era que el hombre que entraba ese día no venía a agradecérmelo. Venía a borrarme. Y lo permití, al principio. Pero eso fue un error. Su nombre era Carter Lang. Llegó un jueves por la mañana con un elegante traje azul marino y un Apple Watch, flanqueado por 2 asistentes que parecían haber salido de un folleto de reclutamiento de McKinsey. Estrechó la mano de la junta, dio un breve discurso al personal superior y terminó con una presentación de diapositivas titulada El View 2, una visión escalable para la transformación. Carter tenía 39 años, MBA de Stanford. Antes dirigió una empresa de logística mediana que fue adquirida por un grupo de capital privado y revendida en 18 meses. Todos decían que era inteligente, eficiente, estratégico. Dijo todas las cosas correctas esa primera semana. Habló sobre el liderazgo que prioriza a las personas y preservar el conocimiento institucional. Dijo que valoraba la determinación. Resiliencia. Llamó a nuestra supervivencia durante el año pasado, nada menos que heroica. Me miró a los ojos durante nuestra primera reunión individual y dijo, Marcus, he leído sobre lo que lograste el último trimestre. Increíble. Hablaremos pronto. Nunca volvimos a hablar. En cambio, las reuniones cambiaron. Los calendarios cambiaron. La oficina de Carter se convirtió en el nuevo centro gravitacional. Finanzas, legal, IRR, HH. Pasaron a estar bajo su supervisión directa. Producto permaneció intacto. Al menos al principio. Operaciones. El departamento que prácticamente había mantenido respirando por mi cuenta, de repente estaba bajo revisión. Nuevas palabras de moda flotaban por los pasillos como niebla. Habilitación digital. Núcleo magro. Minimización de redundancia. Lo que realmente quería decir era, nos estamos deshaciendo de las personas que nos ayudaron a superar lo peor. Sonrió mucho en las asambleas. Mencionó la cultura y la transparencia, pero nunca preguntó qué se necesitaba para mantener las luces encendidas. Nunca preguntó acerca de las soluciones alternativas enterradas que había creado ni los sistemas improvisados que todavía estábamos uniendo con cinta adhesiva. Quedó claro en la tercera semana que Carter no estaba aquí para construir sobre la base. Estaba aquí para demolerla y empezar de nuevo. Y gente como yo, éramos solo paneles de yeso viejos. Comenzó con la sincronización semanal de liderazgo. Había asistido durante 6 años sin falta, a veces dirigiéndola cuando nuestro último Q se agotó. Pero un lunes por la mañana, la invitación desapareció de mi calendario. Sin explicación. Simplemente desapareció. Consulté con la nueva asistente ejecutiva, quien sonrió cortésmente y dijo, estamos agilizando la comunicación. Menos voces en la sala. Más agilidad. Correcto. La semana siguiente, me sacaron de una reunión de producto en medio de la discusión. La nueva jefa de personal de Carter, Brianna Algo, me pidió que redirigiera el enfoque hacia la ejecución operativa y que dejara que la estrategia se liderara desde arriba. Traducción. Quédate en tu carril. Los hilos de correo electrónico en los que solía estar incluido terminaron sin mi nombre. Las aprobaciones de los proveedores fueron redirigidas. Las propuestas de presupuesto que presenté volvieron con notas que no había escrito. Saqué a relucir una variación señalada en nuestros costos de logística del primer trimestre, una anomalía que sugería que alguien estaba manipulando los contratos de los proveedores. Carter me agradeció y me dijo que legal se encargaría de ello a partir de aquí. No lo hicieron. 3 días después, vi aparecer de nuevo al mismo proveedor, ahora con un nombre diferente, y con una estructura de enrutamiento ligeramente alterada. Fue entonces cuando lo supe. Carter no quería ideas. Quería cumplimiento. Entonces llegaron los consultores. No el tipo que hace preguntas. El tipo que lleva portapapeles y descripciones de trabajo prerellenadas con viñetas que no han vivido. Entrevistaron a los jefes de departamento. Preguntaron sobre redundancias de flujo de trabajo y elasticidad de la plantilla. Uno de ellos, un engreído veinteañero con un moño, intentó explicarme la optimización del inventario utilizando un diagrama que había dibujado hacía 8 años y publicado en un informe técnico que claramente no había leído. La gente de Carter empezó a susurrar sobre organigramas y estructuras de aplanamiento. Oí a alguien decir que yo era demasiado integrado para reasignar limpiamente. Sabía lo que eso significaba. Demasiado experimentado para manipular. Demasiado respetado para despedir sin causa. Por ahora. Pero también conocía el patrón. Lo había visto antes, en compañías que habíamos adquirido, en departamentos que habíamos absorbido en silencio. No tienes que atacar la columna vertebral. Solo la aíslas hasta que deje de moverse. Y Carter apostaba a que yo haría lo que siempre hacía. Mantener la cabeza baja y llevar la carga. No se dio cuenta de que algo había cambiado.
Había terminado de cargar con gente que no podía cargar con su propio peso, incluso si eso significaba dejar que todo se cayera. Sucedió un martes, sin advertencia, sin reunión final, sin agradecimiento por 12 años. Solo una invitación de calendario marcada como registro. HH. 30 minutos, sin contexto. La reunión ya estaba en curso cuando me uní a Zoom. Carter estaba allí, con la cámara encendida. Vanessa de HH. También, con su rostro puesto en modo corporativo neutral. Marcus, dijo Carter con un gesto. Gracias por unirte. Lo mantendremos breve. Vanessa se aclaró la garganta. Como parte de una realineación estratégica más amplia, tu puesto está siendo eliminado con efecto inmediato. Lo leyó como si estuviera impreso en una servilleta. Espera, dije, con calma. ¿Qué realineación? Carter intervino. Estamos reestructurando operaciones bajo un nuevo modelo, más ágil, más eficiente. No es un reflejo de tu desempeño. Siempre la misma línea. No es tu culpa, simplemente no es tu futuro. ¿Sin indemnización por despido? Pregunté. Vanessa dio un suspiro ensayado. La nueva política para las transiciones de la alta gerencia no incluye indemnización por despido para los puestos considerados no esenciales bajo la iniciativa de transformación. No esencial. Semanas de 83 horas. Docenas de contratos cerrados. Demandas evitadas. Parches del sistema a medianoche. Pero claro, no esencial. Entendido, dije. Solo eso. Ambos parecieron momentáneamente sorprendidos, como si esperaran que suplicara, me enfadara, gritara. No lo hice. Necesitaremos que devuelvas tu placa hoy, dijo Vanessa. Un miembro del equipo de instalaciones será enviado para recoger el equipo de la compañía. Un miembro del equipo de instalaciones. No seguridad. Eso es demasiado agresivo. Pero alguien que lleva una placa y una lista de verificación. La presencia justa para asegurarse de que realmente me vaya. Asentí una vez, y luego terminé la llamada. 15 minutos. Eso es todo lo que hizo falta para borrar 12 años. Empaqueté mi escritorio lentamente. Fotos enmarcadas. Una pluma que mi esposa me regaló en mi 10º aniversario de trabajo. Una unidad de respaldo que era mía antes de que estuviera conectada a una máquina de la compañía. Afuera, vi a un hombre con un chaleco de mantenimiento cerca del mostrador de recepción. Portapapeles en la mano. Le entregué la laptop y la placa sin hablar nada. Él no hizo contacto visual. Mientras caminaba al estacionamiento, nadie se despidió. Nadie siquiera levantó la vista, excepto Carter. Desde su oficina de cristal, me vio irme como alguien marcando una casilla. Él nunca vio la mirada silenciosa que le di al edificio al irme. Pero el edificio lo había visto todo. Conduje a casa sin encender la radio. No llamé a Hannah. No se lo dije a mis hijos. Simplemente me estacioné en la entrada y me senté allí, con las palmas sobre el volante, observando las luces del porche parpadear. Se había terminado. 12 años, desaparecidos en un guión enlatado y una placa confiscada. Pero no se sentía como dolor. Se sentía como matemáticas. Entré, saludé a Hannah y fui directo al estudio. El cajón inferior de mi archivador aún contenía las copias de seguridad personales, copias de los registros clave del sistema, los libros de contabilidad de los proveedores, los registros de auditoría, los mapas de infraestructura que había creado hace años, cuando nuestra primera migración de servidor casi implosionó. Nunca había tenido la intención de usarlos para otra cosa que no fuera seguro. Solo documentación. Pero ahora, empecé a escanear. No por venganza, ni siquiera por curiosidad. Solo instinto. Porque Carter había cometido un error. Asumió que al despedirme, me borraba. No entendía los sistemas que había construido. La arquitectura de backend que mantenía solo cuando el equipo se redujo a 2. No sabía dónde se almacenaban las notas de parche, o cómo había reescrito los protocolos de autenticación del proveedor, después de esa brecha que nadie admitió públicamente. No sabía que había construido esos sistemas para rastrear todo. Incluso a él. Me serví un whisky y luego arranqué mi máquina personal. Inicié sesión en el entorno sandbox que había clonado hacía 2 años. Tranquilo, local, seguro. Los registros seguían allí. Encabezados de correo electrónico. Enrutamiento de pagos. Versiones de contratos de proveedores antes y después de su aprobación. Ediciones sutiles. Reasignaciones silenciosas. El tipo de patrón que no notas a menos que lo estés buscando, y solo si sabes dónde buscar exactamente. Había nombres que no reconocía, cuentas de proveedores que no coincidían, firmas que parecían cortadas y pegadas de documentos anteriores. Al principio pensé, tal vez no sea nada, solo desprolijidad procesal. Pero entonces lo encontré. Una firma consultora enrutada a través de una entidad fantasma de Delaware. Una que sabía que Carter había usado en su última compañía.
Las mismas convenciones de nombres. El mismo patrón de facturas. Pequeñas transferencias. Recurrentes. Consistentes. El tipo de fraude que no activa las alarmas porque no grita. Susurra. Me recosté en mi silla, escuchando el zumbido quedo del disco duro. No iba a decírselo a nadie. Todavía no. Pero Carter acababa de quemar el puente equivocado. Y todavía tenía los planos. La primera señal de alerta estaba enterrada en un informe trimestral de variación del presupuesto de hace 8 meses. Ajustes de la partida QMI2 que habían sido reclasificados silenciosamente sin discusión. En ese momento, noté el cambio. Le pedí una aclaración a finanzas y recibí la respuesta estándar. Reasignación menor para apoyar compromisos de asesoramiento externo. Totalmente aprobado. No insistí. Había incendios más urgentes en aquel entonces. Pero ahora, con tiempo y distancia, los números contaban otra historia. Me senté en mi oficina en casa, con las persianas bajadas, los archivos extendidos sobre el escritorio como una escena del crimen. Los informes antiguos no eran solo copias de seguridad, eran migas de pan, y Carter había estado caminando sobre ellas, asumiendo que nadie estaba mirando. Estaba equivocado. Empecé con las facturas de los consultores. Nombres que no reconocí. Firmas que no existían el año anterior. Descripciones de servicios que eran sospechosamente vagas. Asesoramiento estratégico. Evaluación de la fluidez organizacional. Alineación de activos digitales. Palabras de moda. Busqué una de las firmas, Pinewell Partners, facturada por .138, 0 en 3 meses. Su dirección indicada conducía a una caja de UPS en el norte de Virginia. Sin sitio web, sin fotos reales del equipo. Solo un logotipo pulido y declaraciones de emisión recicladas. Hice una referencia cruzada del contacto de facturación con LinkedIn. Nada. Luego busqué por dominio de correo electrónico. Fue entonces cuando me golpeó. El dominio estaba registrado a una entidad llamada CL Advisory Holdings. Carter Lang. Abrí una carpeta diferente. Un antiguo informe de cumplimiento que había preparado después de nuestra auditoría SOC 2 hacía 2 años. Uno de los elementos que habíamos señalado en aquel entonces era la aprobación de proveedores adyacentes a los ejecutivos, una laguna que permitía a los funcionarios de nivel C autorizar ciertas categorías de gasto externo sin documentación a nivel de auditoría. Nunca lo habíamos arreglado. Carter lo había encontrado a las pocas semanas de llegar, y lo había usado. Múltiples veces. Cuanto más profundo iba, más se desenredaba. No solo honorarios de consultores, memorandos internos redirigidos, revisiones de desempeño borradas, presentaciones de IP redirigidas a través de abogados externos, el tipo de detalles que nadie nota a menos que esté en los detalles, lo cual siempre he sido. Estos no eran sucesos aislados, estaban coordinados, y no eran errores, eran preparación. No dormí esa noche, solo seguí tirando de los hilos. Un vendedor llevó a otro. Un asesor estratégico era también el listado principal en una segunda LLC, esta vinculada a las renovaciones de licencias de software. Renovaciones que habían aumentado inexplicablemente un 22%, a pesar de que las tasas de uso estaban disminuyendo. El patrón era sutil pero inconfundible. Pagos espaciados, nombres barajados, descripciones modificadas lo suficiente para evitar las alertas de palabras clave. Parecía nada. Hasta que lo viste todo junto. Abrí una hoja de cálculo nueva, filas para los vendedores, columnas para las fechas, los montos, las rutas de enrutamiento y los ID de aprobación. Filtré por las iniciales de Carter, luego por las de Brianna, luego por uno de los consultores que recordé haber visto en el pasillo de nuestra oficina la semana antes de que me despidieran. Los mismos nombres se repetían. Diferentes configuraciones. La misma historia. Vendedores fantasma. Facturas infladas. Cambios internos de enrutamiento. Rastreé una cadena de pago. 42. 0 divididos en 5 transacciones. Enrutados a través de 3 compañías. Todas usando el mismo número de contacto. Lo marqué. Directo al correo de voz. Sin nombre de compañía. Solo una voz que decía: por favor, deje un mensaje después del tono. El vendedor final en la cadena tenía solo una lista pública. Una dirección comercial en Florida, que también funcionaba como un centro de reenvío de correo. No estaban construyendo nada. Nos estaban drenando. Y entonces vino el bombazo. Un borrador de memorándum en mis archivos. Una propuesta de adquisición temprana para la IP de logística de Elview. Aún no es propiedad de la compañía, todavía en desarrollo. Pero el memorándum describía las negociaciones preliminares entre un comprador anónimo y una firma con sede en Delaware que representaba a CL Advisory Holdings. Carter estaba vendiendo nuestra propiedad intelectual. Silenciosamente. Legalmente. Excepto que no era legal, no si los fondos utilizados para reforzar la valoración eran fraudulentos.
No si los contratos de asesoramiento se canalizaban de regreso a entidades fantasma que él controlaba. Estaba arreglando la compañía para la venta usando nuestra propia sangre y huesos. Me quedé mirando la pantalla, el cursor parpadeando como un metrónomo. Carter no me había despedido porque yo fuera obsoleto, me despidió porque yo era la única persona que podría haber visto esto antes de que terminara. Pensó que me iría en silencio. En cambio, lo estaba observando construir una escena del crimen en cámara lenta, y ahora tenía el mapa. Esperé 3 días. No por miedo, no. Tiempo. Si dejas caer demasiada verdad de golpe, la gente lo ignora. Dales lo justo, y ellos mismos excavarán el resto. La pista salió un martes por la noche, justo después de medianoche, desde una cuenta de Gmail desechable que había creado hacía un año durante una prueba de penetración. Limpia, no vinculada, enrutada a través de una VPN y Wi-Fi pública. La dirigí a una persona, Robert Kessler, miembro de la Junta y antiguo socio de una firma de contabilidad forense. Lo había informado una vez hace 2 años durante una revisión de los controles internos. Era agudo, hizo las preguntas correctas. No pestañeó cuando señalé nuestra política de gastos ejecutivos como un riesgo. La línea de asunto era corta. Contratos de consultoría. Actividad irregular de proveedores. Como 2, como 4. El cuerpo del mensaje incluía 5 puntos. Nombres de proveedores. Totales de facturas. 3 inconsistencias extraídas de documentos públicos. Sin acusaciones. Sin drama. Solo humo. Lo suficiente para que alguien como Robert empezara a buscar el fuego. Lo firmé solo. Un inversor interno. Luego cerré la sesión, borré el historial del navegador y tiré la unidad desechable en una bolsa de arroz seco y alcohol isopropílico, solo por costumbre. No me sentía nervioso. Me sentía concentrado, conocía a Carter, sabía cómo se desarrollaban estas cosas. Él descartaría la pista como ruido, hasta que dejara de serlo, hasta que ganara fuerza, y para cuando empezara a buscar una fuente, la casa ya estaría llena de humo. Para el viernes, la onda expansiva golpeó. Una auditoría sin previo aviso. Kessler lo había elevado por la cadena, se trajo al departamento legal. También a cumplimiento. Los canales de Slack, a los que todavía tenía acceso limitado, a través de un inicio de sesión de prueba compartido que nadie había desactivado, se iluminaron como una central. ¿Alguien más recibió este correo? ¿Por qué están sacando los archivos de proveedores del Q3? Lang acaba de cancelar la Asamblea General de Operaciones. Luego vinieron los murmullos. El calendario de Brianna pasó a ser privado. La CFO cambió la fecha de sus vacaciones. Alguien vio a 3 miembros de la Junta en la oficina un domingo. Las actualizaciones de Carter se volvieron vagas. Publicó memorandos largos y pesados sobre la moral llenos de clichés de liderazgo y jerga de innovación, pero sin números. Luego, silenciosamente dejó de aparecer en las llamadas internas. 2 días después, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Oye, es Erin de instalaciones. No escuchaste esto de mí, pero algo está pasando. Luego otro. Marcus, soy Phil. Tenías razón. Las cosas se están viniendo abajo. Llámame. La gente se estaba dando cuenta. No todos. Todavía no, pero los que importaban, los leales silenciosos, los que habían mantenido las cosas unidas mientras Carter jugaba a ser un constructor de imperios, estaban empezando a atar cabos. Y todos querían saber una cosa. ¿Fuiste tú? No respondí. No necesitaba hacerlo. La verdad tenía ímpetu ahora. ¿Y Carter? Carter estaba aprendiendo lo que sucede cuando despides a la única persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cables. Luego vendría el pánico, el forcejeo, los encubrimientos. No tenía que detenerlo, solo tenía que dejar que siguiera. Era un texto, solo 2 palabras. Café, Sean. Sean Patel había comenzado bajo mi supervisión hace 5 años, recién salido de la universidad, inteligente, humilde y ansioso. Le enseñé cómo leer entre líneas de los contratos de los proveedores, cómo escuchar lo que no se decía en las reuniones. Él escuchó. Él aprendió. Se convirtió en una de las pocas personas en las que confiaba para ver todo el tablero. Respondí con una ubicación, lugar tranquilo a las afueras de la ciudad, terreno, neutral. Llegó temprano. Nervioso pero no en pánico. Se sentó frente a mí, con los dedos golpeando el borde de su taza como un metrónomo. No sabía a quién más acudir, dijo. Elegiste a la persona correcta, dije. Habla. Sean se inclinó hacia adelante. Carter, no solo se está reorganizando, está extrayendo. Hay una escisión que está ocurriendo tras las escenas, dividiendo la unidad de optimización logística, renombrándola bajo una empresa fantasma, el mismo grupo que posee Pinewell Partners. Mi estómago ni siquiera se revolvió. Lo había sospechado. Ahora tenía la confirmación. ¿Quién lo está comprando? Pregunté.
Sean vaciló. Esa es la parte que me llamó la atención. La estructura del acuerdo involucra a una sociedad de cartera internacional con sede en Luxemburgo. Pero el papeleo de enrutamiento IP conduce a Singapur. El comprador es técnicamente extranjero. Hizo una pausa. Marcus, es software con control de exportación. Infraestructura crítica. Asentí. Y es ilegal venderlo sin la autorización del Departamento de Estado. Lo cual están eludiendo, dijo. Lavándolo primero a través de la firma de Carter. Él lo escinde, se absorbe. Luego se transfiere. Una capa eliminada de la rendición de cuentas. Me recosté. No solo estaban robando. Estaban vendiendo tecnología restringida a nivel nacional a un comprador extranjero, disfrazado a través de empresas fantasma. Y Sean, ya sea que se diera cuenta o no, se acababa de convertir en un testigo clave. ¿Tienes documentación?, pregunté. Deslizó una unidad flash. Archivo encriptado. La contraseña es la fecha en que me contrataste. No sonreí, pero recordaba la fecha. El paquete que entregué fue preciso, sin drama, sin acusaciones, solo hechos, secuenciados y con notas al pie como un argumento final. 3 copias. Una para Robert Kessler, el miembro de la junta que primero inició la auditoría. Una para un contacto de cumplimiento en la SEC, con quien había trabajado durante un caso de fraude de proveedores hacía 4 años. Y una para un reportero de negocios en The Chronicle, enviada desde una bandeja de entrada burner, con un índice con marca de tiempo de toda la cadena. Dentro, contratos de consultores con direcciones coincidentes. Memorandos internos con metadatos que revelaban manipulación. Registros de pago redirigidos a través de empresas pantalla. Rastros de documentación de exportación. El paquete de Sean. Borradores de transferencia de IP. Calendario de transferencia de propiedad. Perfiles de compradores. Ya no era solo una teoría. Era un plan de robo corporativo a escala internacional. Observé las actualizaciones en vivo del sitio de medios como un hombre esperando que una mecha alcance su carga. El primer artículo se publicó a las 8:32 a.m. El CEO de Elview Systems vinculado a una entidad en la sombra relacionada con el esquema de transferencia de IP. A las 9:00 a.m. Los hilos de Slack de la compañía estaban bloqueados. A las 10:15, el calendario de Carter fue vaciado. Al mediodía, su página ejecutiva fue eliminada del sitio web de la compañía. Esa noche, mi teléfono vibró. Número desconocido. ¿Señor Hale? Sí, soy Jenna Flores, de la oficina del asesor jurídico general. A la Junta le gustaría reunirse. ¿Ahora? Tan pronto como sea posible. Creemos que ha ayudado a descubrir un asunto de graves consecuencias. Terminé la llamada y exhalé por primera vez en el día. Carter había construido su túnel de escape con hojas de cálculo y lagunas, pero olvidó quién había construido los muros a su alrededor. Y ahora se derrumbaban, ladrillo por ladrillo. Sucedió más rápido de lo que esperaba. Para el miércoles por la mañana, Carter Lang se había ido. La Junta convocó una votación de emergencia el martes por la noche después de revisar los materiales, corroborar los hallazgos de Sean y confirmar la cadena de enrutamiento en el extranjero. Fue unánime. Puesto en licencia administrativa en espera de una investigación federal, lo cual, en el lenguaje corporativo, es lo mismo que ser enterrado vivo, sin título, sin acceso, sin defensa. Para el jueves, los titulares cambiaron de especulación a nombres. The Chronicle publicó un segundo artículo, detallando las empresas fantasma y los contratos de asesoramiento. 3 de los consultores de Carter fueron citados ese mismo día. 2 fueron arrestados intentando abordar un vuelo nocturno desde Newark. Uno de ellos tuvo la audacia de intentar iniciar sesión en la VPN de Elview durante la investigación. IT lo cerró en menos de un minuto. Dentro de la empresa, el pánico dio paso a algo más frío. Claridad. La gente ya no susurraba. Estaban reenviando documentos. Se estaban levantando banderas retroactivamente. Las cuentas de los proveedores fueron congeladas. Contratos reabiertos. El departamento legal trajo analistas forenses. La acción sufrió un revés. Caída del 16% de la noche a la mañana. Pero entonces ocurrió algo extraño. Se recuperó. En 48 horas, se estabilizó. Luego subió ligeramente, después de que The Chronicle informara sobre el esfuerzo interno de denuncia de irregularidades de la compañía y la rápida cooperación con los reguladores. La junta directiva emitió una declaración elogiando la integridad y el coraje de los informantes anónimos que se presentaron. No fui nombrado. No necesitaba serlo. La gente que importaba lo sabía. Carter había sido la tempestad. Yo había sido la atadura. Ahora estaban decidiendo si me soltaban, o me pedían que tomara el volante. La reunión se celebró fuera de las instalaciones. No la sede corporativa, no una sala de juntas,
Una oficina privada en un bufete de abogados del centro. Terreno neutral. Silencio. Entré con la misma chaqueta que había usado el día que dejé Elview. Sin corbata. Sin computadora portátil. Solo una carpeta bajo un brazo. Dentro, 3 miembros del consejo esperaban. Robert Kessler asintió primero. Señor Hale, dijo. Gracias por venir. La conversación fue breve. Directa. No me estaban pidiendo que volviera a Ops. Ese capítulo había terminado. Querían que volviera como algo nuevo. Director de integridad. Reporte directo a la Junta. Supervisión completa del cumplimiento. La arquitectura de sistemas. La gobernanza de proveedores y los protocolos de auditoría interna. Querían que reconstruyera lo que Carter había tratado de enterrar. ¿Por qué yo? Pregunté. Robert no pestañeó. Porque ya lo hiciste una vez. Silenciosamente. Completamente. Y sin pedir crédito. Abrí la carpeta. Dentro había una lista. Mis condiciones. Presupuesto independiente. Acceso sin restricciones a las comunicaciones internas y bases de datos de contratos. Plena autoridad para congelar los pagos ejecutivos durante las investigaciones activas. Robert leyó las 3 primeras líneas y levantó una ceja. Esto es agresivo, dijo. Es necesario, respondí. Siguió el silencio, no tenso, sino reflexivo. Finalmente, asintió él. Te conseguiremos lo que necesitas. No respondí de inmediato. Más tarde me senté solo en el estacionamiento, con las manos sobre el volante, mirando a través del parabrisas. Ya no se trataba de venganza, ni siquiera se trataba de probar nada. Se trataba de enderezar el registro desde dentro. Pero también sabía lo que costaría este trabajo. Y ya había pagado una vez. Así que me senté allí, dejando que la decisión llegara lenta y silenciosamente. De la manera en que siempre llegan las buenas decisiones. Aceptaron todas las condiciones, sin negociaciones, sin líneas rojas, solo un contrato limpio con mi lenguaje intacto. Autonomía total. Supervisión de auditoría independiente. Acceso sin filtrar a los sistemas financieros e históricos de proveedores. Autoridad para congelar o marcar cualquier gasto de nivel ejecutivo sin aprobación previa. El título era formal, director de integridad, pero lo que significaba era simple. Yo sería el cortafuegos, no un arreglador, no una figura decorativa, una barrera. Me tomé un día antes de firmar, no para pensarlo, sino para dejar el pasado correctamente. Fui a caminar con Hannah. Tomé un café con mi hija, me senté en la tranquilidad de mi estudio y miré las viejas copias por última vez. No para volver a visitar el dolor, solo para reconocer lo que había construido. Y luego firmé. No por ellos, por las personas que todavía estaban dentro. Los como Sean, como Erin de instalaciones, como los analistas silenciosos en finanzas que marcaron cosas que nadie escuchó. No volvía para reclamar un título, volvía para asegurarme de que nadie volviera a enterrar la verdad. El lunes por la mañana, entré por las puertas principales de Elview por segunda vez en 6 meses. Aún sin placa, solo mi nombre en la lista de entrada y una carta de autorización emitida por la Junta. El guardia de seguridad hizo una doble toma. Luego asintió. Me alegro de verlo. Señor Hale. Igualmente, dije. El viaje en ascensor al piso ejecutivo fue silencioso. Sin charla. Solo el suave zumbido de la maquinaria y el golpe constante de mi latido. Cuando las puertas se abrieron, la gente levantó la vista. Algunos asintieron, algunos no. No necesitaba una fiesta de bienvenida. Necesitaba una cosa, una visión clara. Mi nueva oficina no era la más grande, pero tenía líneas de visión hacia operaciones, hacia finanzas, y hacia la máquina que Carter había intentado vaciar. Dejé mi carpeta a un lado. Arranqué un sistema nuevo. Inicié sesión en el centro de auditoría y abrí su panel. Rojo, amarillo y verde. Cada sistema estaba marcado. Cada disparador, sensible. Me recosté un poco. Exhalé una vez más. No estaba enojado. Solo preparado. No había venido a quemar nada aquí. Había venido a proteger el lugar que ya había reconstruido una vez en silencio. Esta vez, todos lo verían bien. Esta vez, el sistema tenía ojos nuevos. Y esos eran míos. Esta historia fue intensa. Pero la historia del lado derecho es aún más demente.